Confesiones de San Agustín. Libro 7. Explica el grado con que investigaba la naturaleza del mal y cómo llegó a la conclusión de que no existe sustancia mala. Y cómo encontró en los libros de los platónicos un atisbo de la verdad incorporeal del verbo divino, aun cuando no su humildad y su abajamiento. Capítulo 19. Todavía no pueden ni sospechar el misterio que hay en el verbo hecho carne. Pero entonces creía de mi Señor Jesucristo algo del todo diferente. Ciertamente lo tenía por un varón de insuperable sabiduría con el cual nadie podía compararse, especialmente porque había nacido de manera admirable de una virgen, como para ejemplo de menosprecio de los bienes temporales por conseguir inmortalidad, por haber tenido de nosotros tan grande providencia. La autoridad me parece inigualable, pero no me cabía ni al menor sospecha del misterio encerrado de las palabras el verbo hecho carne. Juan 1, versículo 14. De todo lo que sobre él se nos había entregado por escrito, asumía yo que Cristo había bebido y dormido, que caminó y predicó, que conoció la tristeza y también la alegría, pero estimaba que aquella carne suya no se había unido a tu verbo, sino con un alma y con una inteligencia humanas. Esto lo sabe bien ha llegado a conocer la inmortalidad de tu verbo, o la conocía yo ya para entonces, y la profesaba sin saber la menor sombra de dubitación, porque la capacidad de mover a la mujer de los miembros del cuerpo, o no moverlos, o sentir un afecto y luego otro diferente en otro momento, o pronunciar en una ocasión admirables sentencias para guardar silencio en otra, ni cosa propia de la mortalidad del alma y de la mente. Y si todas estas cosas que de Cristo se dicen fueran falsas, todo lo demás naufragaría en la mentira y no quedaría en los sagrados libres ninguna esperanza de salvación para el género humano. Pero yo tenía por esos escritos. Reconocí en Cristo a un hombre completo, no solamente un cuerpo humano, un alma en ese cuerpo, pero sin inteligencia, sino un hombre completo y verdadero. Cristo no era para mí la verdad personal, pero sí veía en él una incomparable grandeza y excelencia debida a su más perfecta participación en la sabiduría. Al impío pensaba que la fe de los católicos predicaba que en Cristo no había, aparte de Dios y el cuerpo, un alma y una mente de hombre. Y como aceptaba bien en firme lo que había oído y guardaba en la memoria, y como pensaba que tales cosas no son posibles sino en un ser dotado de alma y de razón, caminaba con tardos pasos hacia la fe cristiana. Pero cuando más tarde se enteró de que tales enseñanzas eran a la herejía de los apolinaristas, se alegró sobremanera y se entregó sin resistencias a la fe católica. Confieso que solo más tarde fui capaz de distinguir la mucha diferencia que media entre el error de Fontino y la fe católica a propósito de que el verbo se hizo carne, porque las discusiones de herejías ponen en relieve cuál es la verdad, cuál es el verdadero sentir de tu iglesia y cuál es la doctrina verdadera. Era necesario que se produjesen las herejías para que los fuertes en la fe se distinguieran de los débiles en la fe. 1 de Corintios 11, versículo 19.